Sebastián Fafen, ¿cómo estás, Seba? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? Está agradable la mañana aquí en Córdoba, muy poca gente en el centro de la ciudad. Vinimos hasta la oficina del doctor Vergara por estas disposiciones que se han hecho hoy en torno a alquileres y también los últimos anuncios vinculados con tarjeta de crédito. Hay muchas consultas de la gente, se la vamos a trasladar a Ezequiel. Buen día, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien. El 29 de marzo salió la medida que específicamente el decreto ley que establece el congelamiento de los alquileres, la suspensión de los desalojos por 180 días, la prórroga de todos los contratos también hasta el 30 de septiembre y algunas disposiciones adicionales como por ejemplo la bancarización. Se le pide a todos los locadores que informen un número de CBU o una cuenta bancaria para que se pueda pagar por vía de transferencia. Todas estas cláusulas y estas normas que están a favor de los inquilinos, de los locatarios, hay que tener en cuenta que también se relativizan porque hay un artículo más que establece que para el caso de los locadores, los dueños, las personas que vivan de cobrar el alquiler, que estén en situación de vulnerabilidad, que básicamente con esa plata la destinen al sustento suyo de su familia, no se va a aplicar todo este decreto. Así que hay que ver en esta relación entre inquilino y propietario quién es la persona más vulnerable para ver si se aplica o no este decreto. No se exime del pago de alquiler, porque había una asociación, sobre todo con sede aquí en Córdoba, que pedía la exhibición del pago de alquiler durante la cuarentena. En este caso lo que se hace es diferir el pago. Este diferimiento se dice que en este decreto que se puede luego pagar a partir de la primera cuota en octubre entre 3 a 6 cuotas, es decir, se va a pagar en cuotas de 3 a 6. De ninguna manera esto significa que no se va a pagar los aumentos, sino que se congela el precio a lo que se venía pagando en marzo y después se tendrá que pagar esa diferencia. ¿Lo que se difiere es el pago del aumento o del pago de todo el alquiler? Lo que se difiere es el pago del aumento. Después hay otra cláusula en la que se establece que todas aquellas situaciones de falta de pago o morosidad derivadas del contrato también van a ser pagadas a partir de octubre, pero son situaciones diferentes. Es decir, de hecho lo que se difiere es el aumento, pero además hay una cláusula que dice que no se podrán ejecutar judicialmente toda deuda que se genere por falta de pago, sino que se va a pagar después entre 3 a 6 cuotas, todos juntos en octubre. Lo recomendable es pagar en la medida en la que se pueda, como se venía haciendo y lo que está previsto en el contrato, porque después en octubre, para aquellas personas que tengan ingresos habituales, se le va a hacer muy pesado pagar todo junto, el alquiler, más la diferencia de aumento, más cualquier atraso. ¿Qué pasa si la gente decide no pagar el alquiler? Bueno, si la gente decide no pagarlo, una vez que se habilite tribunales, seguramente algunos dueños iniciarán acciones legales y está previsto la aplicación del interés que cobra Banco Nación, la tasa de Banco Nación para el plazo fijo, con lo cual se le cobrará el interés más el alquiler que se deba, y además subsisten todas las garantías. Todos los que sean garantes de contrato de locación van a estar obligados tanto por la prórroga como por la deuda que se genere. Entonces, para evitar conflictos y sobre todo conflictos a los garantes, lo conveniente es que se abonen estas obligaciones normalmente en la medida de lo posible. Aquel que no pueda porque no pudo percibir ingresos, bueno, podrá hacer uso de este decreto para pagarlo luego solo con los intereses del Banco Nación y no con intereses adicionales. Claro. Y si hay conflicto, el decreto habla de la obligatoriedad de pasar por una mediación antes de llegar a la justicia. Bueno, este decreto es una recomendación, esta necesidad de la mediación es una recomendación para la ciudad de Buenos Aires, pero en el caso de Córdoba ya tenemos la mediación obligatoria, con lo cual para los casos comunes ya en Córdoba está habilitado, y también para los casos en que se aplique la ley de defensa del consumidor hay otras vías adicionales por las que se puede hacer esta mediación. ¿Y las tarjetas de crédito qué dispuso concretamente el Gobierno Nacional? En lo que es tarjetas de crédito es el Banco Central el que emitió una resolución por la cual se difieren los vencimientos, se postergan los vencimientos hasta el 13 de abril. En un principio eran hasta el 1 de abril, ahora con la prórroga que se dio del aislamiento, el Banco Central decidió que todos los vencimientos van a ser a partir del 13 de abril. Esto es básicamente por una cuestión de evitar el tema de que la persona concurra al banco a pagar. ¿Es incluido los débitos automáticos? Incluido todos los vencimientos que se realicen, sobre todo por resumen de tarjeta de crédito, se hacen a partir del 13 de abril. Esa es la postergación que se ha previsto. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Escucha al doctor Vergara, si quiere hacer pregunta de piso. Sí, yo quería hacer una preguntita. A ver, supóngase que una persona se le vence el contrato ahora y no lo iba a renovar y se iba a mudar, pero no se puede mudar. ¿Lo tiene obligatoriamente que renovar? ¿Cómo es eso? Claramente lo que el decreto hace es habilitar una prórroga.
No sé si el tiempo que se ha previsto, que es hasta septiembre, es el más adecuado, porque esto es muy dinámico y va cambiando todo el tiempo, pero hasta septiembre está prorrogado el contrato y es el inquilino el que puede hacer uso de esa prórroga. Después tenemos otra situación. O sea, queda prorrogado de hecho como beneficio para el inquilino. Pero por otro lado, si el inquilino se quisiera ir, tampoco se puede ir porque no se puede mudar. Exacto. Bueno, el caso más problemático que se da ahora, que son pocos, pero hay muchos en número, es la situación del que se le venció el contrato en marzo y tiene 2 contratos firmados, que ya tiene un contrato para ingresar en abril a otro lugar. Sí. Esos casos están habilitados para mudarse. Es una situación de fuerza mayor. Están habilitados para mudarse. Si consiguen quien haga el traslado, la policía debería habilitarlo. Hemos hablado con autoridades policiales que entienden esta situación. Lo que sí va a tener que coordinar con potenciales controles que se hagan en el camino y con un fletero o quien le haga el traslado que pueda exponerse a la situación tanto del aislamiento como de evitar los controles. Es toda una historia, no es fácil, digamos. Hay que hablar con Dios y María Santísima, con este, con el otro, con el demás. Ya es una complejidad, digamos, el asunto. Es una complejidad, pero sobre todo, sí. Tenemos muchas consultas relacionadas a los vencimientos de las tarjetas de crédito. Vamos a volver por un segundo a este asunto. La gente nos está consultando porque a muchos ya les han llegado los resúmenes de la tarjeta que llegan en los últimos días del mes para empezar a pagar. La consulta puntual es: ¿como usuario hay que hacer algún tipo de trámite para poder tener un nuevo vencimiento? ¿Qué pasa con las personas que quieren pagar? ¿Qué pasa con las que no van a pagar si no les llega un nuevo resumen? ¿Cómo es el proceso básicamente? Bueno, es muy simple. Todos los que puedan pagar los resúmenes, lo recomendable es que lo hagan para no diferir, para no tener problemas después de ningún tipo. Aquellos que no puedan pagar el resumen, lo que hizo el Banco Central es diferir el vencimiento de todos los resúmenes al 1 de abril. Esto ya se había hecho en el momento del dictado del aislamiento, se difirió hasta el 1 de abril, y ahora con la prórroga, hoy mismo también el Banco Central lo difiere al 13 de abril. O sea, nuevamente ha diferido estos vencimientos. A partir del 13 de abril ya correrán los intereses. Hasta el 13 de abril se puede pagar todos estos resúmenes sin ningún tipo de interés sobre ese monto. Y además, en lo que es lo habitual que se pague por el monto mínimo, en esa situación se ha bajado el interés del 55% al 49% como máximo de interés que se le puede cobrar por saldos impagos. Estas son las 2 resoluciones que sacó el Banco Central relativo a tarjetas de crédito. Pero no es que les va a llegar un nuevo resumen, sino que ese que tienen se le cambia el vencimiento. No tienen que esperar una nueva comunicación de la tarjeta. En algunos casos puede el usuario pedir a la tarjeta un nuevo resumen, si ya sabe que no va a poder abonar directamente, que pide un nuevo resumen. En algunos casos se lo enviará y en otros casos, si no se lo envía, de todos modos se puede abonar a ese monto. Ahora, una cosa que dispone el Banco Central y después lo que se da en la práctica. Yo estoy leyendo muchos mensajes también de gente que nos plantea algo lógico, ¿no? Si bien hay gente que puede pagar el resumen y lo va a hacer de manera normal, pero la gente que no tenía para pagarlo al 2 o al 5 de abril y tampoco va a tener el 13 de abril para pagar el resumen, ¿no? Digamos, como un círculo, como una queja que más allá de que se extiende el vencimiento, el dinero para mucha gente no va a llegar. Cuarentena es hasta el 12-13 de abril. Por eso es raro, digamos, esta prórroga y cómo lo está recibiendo la gente. ¿Vos tenés alguna opinión sobre esto? Bueno, por supuesto, el hecho de la gente que no ha tenido ingresos, sobre todo el sector privado, el cuentapropista, que en todo este tiempo no va a poder percibir ningún tipo de ganancia por el aislamiento, va a estar en complicación en situación de pago. Todas estas medidas son provisorias y seguramente el Estado o el Banco Central o por un decreto presidencial sacarán medidas tanto de ayuda o subsidio a las personas que no puedan pagar, como de revisiones de las deudas que se generen durante la cuarentena, como se hizo en el caso de los alquileres, por ejemplo, en los cuales quien no pueda pagar se va a hacer este tema de pagarlo después en cuotas y sin otro tipo de intereses que los de Banco Nación. Todo esto se verá cuando ya pase el tiempo. Ahora la disposición lo que hace es diferir el pago solamente para evitar que el usuario tenga que salir de su casa al banco a pagar. Ese es el objetivo. Nada más, no es una ayuda, no es un incentivo, sino mantener el aislamiento social y que la gente no se traslade al banco. Ahí está. Bueno, Importante. Sí, algo muy importante que me gustaría alertar a la población es que se están dando como nunca muchísimos tipos de estafas por internet, estafas de gente que, sobre todo a la gente grande, a los adultos mayores que reciben comunicaciones
que dicen ser del Ministerio de Solidaridad o de ANSES o para cobrar los 10.000 pesos, etcétera. Hay muchísimas comunicaciones falsas, nos están llegando de todo tipo, tanto de phishing, de estafas que les piden el número de tarjeta de débito, que les piden la tarjeta de crédito. Así que por favor, sobre todo a la gente grande, alertar de que no entre en ese tipo de estafas porque han proliferado muchísimo. Ok, muchas gracias. Gracias, Eva. Nos vemos en un ratito. Quería preguntarle a ustedes... Hasta luego, muchas gracias. Quería preguntar a ustedes que son tan conocedores de la... ¿Hay un Juan Carlos aislamiento? Me quedé pensando en el tema de la mudanza. Claramente han tomado una decisión el gobierno nacional, apurado por las circunstancias de la cantidad de contagios y demás, se toma la decisión del aislamiento, se ponen una serie de excepciones que no se contemplan, es imposible contemplar todos los casos excepcionales y de fuerza mayor que hay. Entonces vos decís, corres el riesgo de que si yo tengo un caso de fuerza mayor, salgo a la calle, de que el policía me entienda que es un caso de fuerza mayor o que no entienda que es un caso de fuerza mayor y está como al arbitrio de la policía. Digo, no hay una oficina, un lugar donde uno vaya y decir, tengo este problema, me tengo que mudar. ¿Me van a dar una cosa? No hay, ¿no es cierto? No, porque en general lo que te pasa es que vos dentro de cada área vas buscando a tu representante inmediato superior. En este caso, si vos tenés un problema con alquileres, vas a ir a buscar a quien haya como autoridad hablado con otras autoridades como esto, por ejemplo. Decís, mira, tengo 2 contratos, se me venció me tengo que dar, ¿qué hago? Bueno, mira, nosotros hablamos con la policía, nos dijeron que en estos casos vas a poder circular. Sí. ¿Por qué? Porque cada historia tiene particularidades que no son contemplados con la ley general. No, pero está bien lo que vos decís, pero yo a lo que apunto es, debería ya haber creado el gobierno, no sé quién, esta es la oficina de reclamos. Entonces vos decís, che, me tengo que mudar, necesito un permiso para que no ande yo dependiendo de si el policía lo va a entender o no lo va a entender. Mira, acá está el permiso, ya me lo dio la oficina. No podemos hacer el certificado único para circular hace 5 días y vos querés que ponga. Bueno, pero es que ahí está el problema. En Córdoba está esa autoridad de aplicación del Ministerio de Seguridad, que es el que va resolviendo cada caso cómo debe, ¿Y cómo? las excepciones. ¿Y a dónde llama la gente? Lo que pasa es, bueno, no es que no hay un centro de consulta para establecer esas excepciones que están previstas en el decreto. Y sí, obviamente cada uno lo va interpretando de una manera. Hasta acá, de los que conocemos de causa de las detenciones que se han producido, es porque no pudieron justificar o tuvieron algún tipo de conducta agresiva hacia aquel que estaba haciendo el control. Roberto, no, hay muchos casos. Gente que va al supermercado, van 2. Porque la mujer tiene que hacer las compras, pero no sabe manejar. O al revés, digamos, qué sé yo. Pero sé, en los casos que yo conozco se andaba así. No puede circular. 2 personas no pueden circular. Un policía te dice, 2 personas no pueden circular. Otro control te deja circular. Ahí hay una... O llega una mujer el otro día, también otro caso, estoy hablando de casos puntuales. Llega una mujer al supermercado con una criatura. Está sola, aislada en su casa con una criatura. No la puede dejar a la criatura en la casa. No la puede dejar sola. Va con la criatura al supermercado. No la dejaron entrar al supermercado con la criatura. ¿Cómo? ¿Y qué hace? O no compra, o deja al nene solo. Y entonces esos casos los tiene que resolver alguien para no dejarlo al arbitrio del policía que te para, del guardia de seguridad del supermercado, de no sé qué. No. Mira, estoy autorizado a pasar con la criatura. Lo que pasa es que hay disposiciones generales, digamos. La verdad que no se puede contemplar por ahí cada una de las situaciones particulares. Y obviamente lo que tratan de hacer, o al menos lo que conocemos, lo que tratan de hacer es de tomar de las disposiciones generales y entender estas situaciones. En un ratito vamos a ver cómo ser el tema de las cuestiones de fuerza mayor en el hogar que se permite, el auxilio de electricista, plomero y demás. Pero esas cosas se van resolviendo sobre la marcha. Roberto, ahí donde yo apunto que esas cosas sobre la marcha deberían resolverlas en una oficina con un criterio único, porque lo que ha dicho ahí recién del tema de la mudanza, que es un ejemplo lo de la mudanza, un ejemplo. Es que está bien, yo te hablo, qué sé yo, pero depende de que en cada control
te dejen pasar o no te Igual dejen en eso pasar. también me parece que tenemos que ser justos en que la mayoría de los policías están actuando con mucho sentido común. La mayoría tiene sentido común porque en su momento incluso el ministro de Seguridad lo decía en Arriba Córdoba. Esto no es una cuestión preventiva en donde nosotros estamos tratando de detener personas porque pueden cometer un ilícito. Es otro contexto. En realidad esto lo que está tratando de hacer es prevención. El objetivo no es detener personas. Entonces, lo que va a hacer el policía, y creo que en la mayoría de los casos se da, por supuesto que como siempre en todo hay excepciones, es un sentido común. En este caso le explicarán a esa persona, mira, la verdad es que no pueden ir dos, por lo tanto uno debe volver a su casa. Y la mayoría de las personas también tienen sentido común y son lógicos y vuelven a su casa. Los que no, terminan detenidos, digamos. Es Bueno, la historia que conocemos. vamos a seguir el tema. Presenta complicación. Yo lo que digo es que la autoridad ya debería haber puesto una oficina para todos esos reclamos. Sí, yo estoy navegando por la página de Coronavirus en Córdoba y hay para consultas y síntomas, para denuncias e incumplimiento de la cuarentena, hay formularios útiles, pero no está este centro de atención que brinda esta respuesta a esta demanda. Me parece interesante. No vendría mal hacerlo. Sí. Bueno, Diego Cardoso es el ministro de Salud de la provincia y está en línea. Doctor, ¿cómo